¿Estás intentando estudiar fisio y no entendés nada de nada? Bueno, en Unraveling Human Physiology, o sea, desentrañando la fisiología humana, vamos a intentar que con nuestros videos entiendas un poco mejor cómo es y puedas integrar los temas de fisiología. Decidí empezar con la regulación del estado ácido-base corporal porque sé que es un tema muy complejo y cuesta mucho entenderlo. Como no lo puedo contar todo en un solo video porque se me quedarían dormidos escuchando una sola grabación de tan largo que se va a hacer, lo voy a dividir en varios videos y la idea es que después los vean todos desde la lista de reproducción y así entre todos los videos puedan entender el tema e integrarlo y espero así comprenderlo. Y para arrancar por el principio, en este video les voy a contar por qué es tan importante el pH. Si prendan la tele o escuchan por ahí, seguro van a escuchar a alguien hablando del pH. Por ejemplo, una propaganda diciendo, este shampoo tiene un pH balanceado. O alguien mencionando que el agua tiene un pH neutro. Alguien preguntando, ¿cuál es el pH de las frutas? Un informativo avisándoles que el ácido puede estropear las cosechas. Y para los que tienen acuarios, saben que es súper importante mantener el pH del agua del acuario. Pero entonces, ¿qué es el pH? Empecemos definiendo qué es el pH. pH es menos el logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. O sea que cuando hablamos de pH, hablamos de la concentración de los iones hidrógeno. ¿Y por qué son tan importantes los iones hidrógeno? ¿Es porque son grandes? No, son muy chiquitos. Son el primer elemento de la tabla periódica. Tienen un solo protón y no tienen neutrones. Y cuando son iones, tampoco tienen electrones. Solo es un solo protón. Por eso, en general, en vez de llamarlos iones hidrógeno, los llamamos protones. ¿Entonces son importantes porque hay muchos en el cuerpo? No, hagamos las cuentas. Si el pH extracelular normal es de 7.4 y pH es menos el logaritmo de la concentración de protones, entonces la concentración de protones va a ser 10 a la menos pH. En este caso, 10 a la menos 7.4. Eso les da 3,8 por 10 a la menos 8 equivalentes por litro. Eso es 0,00000038 equivalentes por litro. Intentan leer eso en un informe de un paciente y saber si están teniendo una cantidad de protones normales o no. Eso es muy difícil. Es mucho más fácil leer pH, que va a variar entre 1 y 14, y enseguida se van a dar cuenta si el paciente tiene un pH normal o no. Comparemos la concentración de protones con otros iones del cuerpo. Para hacerlo voy a hablar en miliequivalentes por litro y no equivalentes por litro, porque así es como se expresan los iones en el cuerpo. Entonces, la concentración extracelular normal de protones es de unos 0,000038 miliequivalentes por litro. El sodio, en cambio, que es el catión más abundante del medio extracelular, tiene una concentración de 140 miliequivalentes por litro. Si comparamos estos dos, vamos a ver que el sodio es 3.500 veces más abundante que los protones. Si pasamos la comparación a gramos, sería la cantidad de protones, 1 gramo de sal, y la cantidad de sodio, 3,5 kilos. Pero pongámoslo de una manera más gráfica para que lo vean realmente la diferencia. Vamos a la cocina. 1 gramo de sal es una cucharadita de té de sal. 3,5 kilos de sal es algo bastante complicado de tener en la cocina todo junto, así que vamos a elegir otra cosa. Por ejemplo, manzanas. 1 kilo de manzanas son más o menos 4 manzanas.
Así que 3,5 kilos de manzanas serían unas 14 manzanas. O sea que comparativamente sería los protones una cucharadita de sal y el sodio 14 manzanas. ¿Y entonces por qué es tan importante? Es por su reactividad. Los iones hidrógeno en agua no están realmente libres, porque tienen una masa ínfima y una carga positiva, resultando en un átomo de alta densidad de carga positiva, que va a atraer cualquier carga negativa o cualquier átomo o molécula que tenga mucha electronegatividad. Este es el caso del agua, que tiene el oxígeno con 2 electrones libres que atraen el protón. Entonces se forma un enlace coordinado entre el protón libre y el agua, formando una nueva molécula que se llama hidronio. Entonces, en el agua no vamos a encontrar iones hidrógeno, sino hidronio. Entonces, acá hay algo muy importante para recordar. Los iones hidrógeno son muy importantes porque son extremadamente reactivos. Si combinamos 2 moléculas de agua, obtendremos hidronio y oxidrilo. En este caso, el agua está actuando como una base y el hidronio como su ácido conjugado. Interesantemente, el ion hidrógeno no se va a quedar en la misma molécula de agua, sino que va a cambiar de molécula varias veces por segundo, dando la impresión que el hidronio viaja. Eso le da al agua la propiedad de la conductividad. Acá tienen otro punto clave a recordar. Recuerden que la concentración de hidronio y de oxidrilo están relacionadas. Si el pH baja, o sea, la concentración de iones hidronio suben, entonces la concentración de oxidrilo va a bajar. En el caso contrario, si el pH sube, o sea, la concentración de iones hidronio baja, la concentración de iones oxidrilo va a subir. Y si hablamos de pH, tenemos que hablar de ácidos y bases. Empecemos por los ácidos. ¿Qué pasa si agregamos un ácido al agua? Si hacemos esto, lo que vamos a obtener es hidronio y la base conjugada del ácido. Eso va a aumentar la concentración de hidronios en el agua y por lo tanto va a disminuir el pH. Por lo tanto, decimos que los ácidos son donadores de protones. Los ácidos pueden ser fuertes o débiles dependiendo de la cantidad de ácido que se disuelve en agua para formar hidronio y su base conjugada. Un ejemplo de ácido débil es el ácido carbónico, que se disuelve para formar hidronio y bicarbonato. ¿Cómo sabemos que el ácido es débil? Tenemos que calcular la constante de disociación del ácido. Para hacer eso, multiplicamos, en este caso, por ejemplo, la concentración de hidronio por la concentración de bicarbonato y la dividimos por la concentración de ácido carbónico. Eso en este caso nos dará 4,4 por 10 a la menos 7, un número muy chiquitito. Por eso hacemos con la constante de disociación del ácido lo mismo que hacíamos para hacer la relación entre protones y pH. Vamos a hacer lo que se llama el pKa de la constante de disociación, que es menos el logaritmo de la constante de disociación del ácido. En este caso, si la constante de disociación del ácido es 4,4 por 10 a la menos 7, su pKa será de 6,4. Entonces, ¿cómo hacemos para saber con esto si un ácido es fuerte o débil? Sabemos que si el pKa de un ácido es entre menos 2 y 12, el ácido es débil. Un ejemplo de un ácido fuerte es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico en agua se disocia para dar hidronio y cloruro. Para calcular la constante de disociación de esta reacción, haremos la concentración de hidronio por la concentración de cloruro, dividido la concentración de ácido clorhídrico. Pero como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, lo que veremos es que casi todas las moléculas de ácido clorhídrico
van a estar disueltas en agua, o sea que la concentración de ácido clorhídrico será cercana a 0. Y el número de la constante de disociación nos dará muy alto, en este caso 1,3 por 10 a la 6. Si calculamos el menos logaritmo de esta constante de disociación para tener el pKa, nos dará un número muy chiquito, en este caso menos 6,1. Se dice que un ácido es fuerte si su pKa es menor a menos 2. ¿Y qué pasa si agregamos una base? Si combinamos una base con agua, vamos a obtener el ácido conjugado de la base y oxidrilos. Eso va, por supuesto, a aumentar la concentración de oxidrilos en agua. Pero recuerden, si aumentábamos la concentración de oxidrilos en agua, disminuíamos la concentración de hidronio. Y si disminuimos la concentración de hidronio, el pH va a subir. Por lo tanto, se dice que las bases son aceptores de protones. Como en el caso de los ácidos, las bases también pueden ser débiles o fuertes, dependiendo de cuánto se disocian. En una base débil, por ejemplo en el óxido de zinc, solo una parte de las moléculas de óxido de zinc se van a disociar, y en el caso de una base fuerte, como por ejemplo el hidróxido de sodio, una vez en agua, todo el hidróxido de sodio va a estar disociado a sodio e hidróxido. También podemos calcular, para saber si son fuertes o débiles, la constante de disociación. En este caso será una constante de disociación básica. Y como los números pueden ser chicos, en general también la convertimos a pKb. Se dice entonces que una base es débil si el pKb de la base varía entre menos 2 y 12. Y es fuerte si su pKb es menor a menos 2. Atención entonces, punto clave a recordar. Un ácido fuerte se disocia completamente y tiene un pKa menor a menos 2. Y un ácido débil se disocia solo en parte y tiene un pKa que varía entre menos 2 y 12. Y a todo esto, ¿por qué es tan importante el pH para el cuerpo? Es muy importante porque el cuerpo está formado de compuestos orgánicos y muchos compuestos orgánicos tienen grupos ácidos o básicos, o sea que si el pH corporal cambia, sus grupos iónicos asociados van a cambiar. Es decir, que si el pH cambia, hay muchos procesos corporales que podrían afectarse. Por ejemplo, las proteínas están formadas por aminoácidos y los aminoácidos son compuestos que tienen un extremo terminal amino, que es una base, un extremo carboxi, que es un ácido, y una cadena lateral R, que puede ser tanto neutra, ácida o básica. Cuando un aminoácido está libre en agua, vamos a encontrar en equilibrio su extremo carboxi en su formato ácido protonado o en su base conjugada, que es un ion sin el protón asociado. De la misma manera, en el extremo amino vamos a tener un equilibrio entre la forma no protonada, la forma básica, y la forma ácida del amino, que está protonada. Cuando dos aminoácidos se unen durante la síntesis peptídica, reacciona el extremo carboxi de un aminoácido con el extremo amino del otro, formándose la unión peptídica. En este proceso se pierde agua y esos extremos que reaccionaron dejan de comportarse como ácidos o bases. Sin embargo, en los extremos del péptido quedará un extremo amino libre, que va a estar en equilibrio en su forma protonada y la no protonada, y un extremo carboxi libre que también va a estar en equilibrio entre su forma ácida y la básica. Para conocer cuál es la carga total de un péptido o una proteína, hay que tener en cuenta cuál es la composición aminoácida, porque las cadenas laterales R de cada uno de los aminoácidos pueden ser o bien neutras,
en ese caso nunca van a tener carga. Acídicas pueden variar entre estar protonadas y no tener carga, o estar ionizadas y tener carga negativa. O básicas, cuyo caso van a variar entre no tener carga y estar ionizadas con carga positiva. Entonces, la carga completa de un péptido o una proteína va a ser la suma de las cargas de todos sus aminoácidos. Las proteínas no son solo una secuencia de aminoácidos, sino que se pliegan y forman estructuras tridimensionales. Estas estructuras tridimensionales son sumamente importantes porque determinan no solo la función de las proteínas, sino también de qué manera interactúa una proteína con otra proteína o con otros elementos del cuerpo. Para formar estas estructuras es muy importante la composición aminoacídica de la proteína, dado que si, por ejemplo, sus aminoácidos tienen cargas positivas o negativas, estas van a determinar de qué manera se puede plegar o no esa proteína. Si cambia el pH, estas cargas pueden cambiar, y si cambia la composición de cargas dentro de la proteína, la estructura tridimensional también va a cambiar, y eso seguramente puede afectar no solo la función, sino la manera en que las proteínas interactúan entre sí y con otros elementos. Aquí hay un punto importante a recordar. El pH puede cambiar entonces muchas cosas de una proteína. Puede cambiar su estructura, puede cambiar la interacción entre distintas proteínas. Si es una enzima, puede cambiar su función. Y si es un canal o un transportador, puede cambiar su actividad. El cambio puede deberse a un cambio grosero en su estructura, por ejemplo, o también puede deberse a un cambio sutil, por ejemplo, una carga que cambió en un punto clave para la función enzimática y el resto de la estructura estar igual. Entonces, para cada proteína existe un pH donde va a estar trabajando óptimamente. Y eso va a depender de la proteína. Por ejemplo, para una proteína lisosomal, que es un sitio ácido, en general su pH óptimo va a ser ácido. En cambio, para una proteína de la sangre, donde el pH normalmente es de 7.4, su pH óptimo probablemente va a rondar los 7.4. Las proteínas no son los únicos compuestos que cambian con el pH. Por ejemplo, en los lípidos existen los triglicéridos, que son moléculas de glicerol unidas a la parte básica de ácidos orgánicos. Si el pH cambia, estos ácidos orgánicos se liberan del glicerol y vuelven a estar protonados, cambiando la estructura de los lípidos. Finalmente tenemos los ácidos nucleicos, que son moléculas que están formadas por un azúcar, que puede ser una ribosa como en el ARN o una desoxirribosa como en el ADN. El azúcar le da la estructura al ácido nucleico. Una base, que puede ser la timidina en el caso del ADN, el uracilo en el caso del ARN, guanina, adenina y citosina, y de la combinación de bases vamos a obtener la información que se guarda a través de los ácidos nucleicos, y finalmente un grupo fosfato, que puede estar tanto ionizado como protonado. Dado que el grupo fosfato es un grupo acídico, eso le da el carácter de ácidos. Y por lo tanto, las proteínas que se unen a los ácidos nucleicos, por ejemplo, en el núcleo de la célula, suelen ser proteínas básicas que pueden interactuar y neutralizar los grupos ácidos del ácido nucleico. Resumiendo todo este video, podemos decir que pH es menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Los iones hidrógeno son muy importantes porque son muy reactivos y entonces pueden cambiar los compuestos orgánicos. Y si el pH cambia, o sea, la concentración de los iones hidrógeno cambia, muchos procesos corporales pueden verse afectados, sobre todo con respecto a las proteínas, donde puede cambiar tanto su estructura, la interacción entre distintas proteínas y su actividad, y las interacciones que existen entre los lípidos y los ácidos nucleicos. Ojalá te haya gustado este video. Por favor, si te gustó,
Dame un me gusta y suscríbete a mi canal para poder seguir escuchando todos los nuevos videos que voy a ir subiendo. Gracias.